estos momentos de suspenso. Y queda ahí. Vamos a esperar unos segundos más, por si alguno más se termina de conectar en este corte. Mientras voy a compartir lo que estábamos haciendo. Ahí va. Decía, como bien señalaba Agustín, cierta distanciamiento entre pensar lo individual, que refiere al individuo, al uno, o lo singular, que es otra vez de uno, de lo particular, que corresponde al par, a más de uno, a la relación social, al entre. Spoileo, y estoy con el spoilear. Spoileo que en parte lo corporal es ese entre. Dejemos de pensar que cuerpo y físico son lo mismo y empecemos a pensar que una cosa es el físico, que tiene que ver con el orden individual, y otra cosa es el cuerpo, que tiene que ver con el orden de lo particular. Mi cuerpo es en relación con ustedes con cualquiera. ¿Cuál es el cuerpo de Eduardo Galac? Si es el cuerpo este que ustedes ven a través de una pantalla y que, cual busto de Sarmiento, solo conocen la parte de arriba, tengo patas, sépanlo. Lo mismo ustedes, no sé, capaz que no, pero digo, debajo de la remera y para abajo hay resto de cuerpo. Digo, ese es el cuerpo con el cual juego al fútbol con mis amigos, es el cuerpo que juego con mis hijos, que estoy con mi pareja. Digo, ¿cuál es? Bueno, el cuerpo es particular, es en la relación con el otro, es en el entre, diría Jacques Rancière, en el in-between, en el estar siendo con el otro. Pero entonces, vuelvo otra vez, digo, el cuerpo es una construcción social. ¿De qué sociedad? ¿De qué? Insisto, todas tenemos la misma construcción social. No es una generalización y una homogeneización decir que todos tenemos la misma construcción social. Me implica, insisto, otro tipo de naturalización. Y avanzo. Y es acá donde me pongo en la parte más metafísica del problema, ¿no? Y acá es donde dice que se fue al pasto, muy posiblemente con razón. ¿Qué significa decir que el cuerpo es? Bueno, decir que el cuerpo es mantiene toda la tradición filosófica, o sea, toda la tradición teórica de la modernidad. Que las cosas son o no son. Profe. Cierro con esto, Martín. Déjame tocar esta idea y te paso la verdad. Sí. El cuerpo puede no ser, o dicho de una manera, un saltito más, ¿qué no es un cuerpo? O que no es una construcción social, ya que inclusive me animaría a decir una cosa más. Ustedes han aceptado, por lo menos nadie me lo rebatió, que el cuerpo es una construcción social. Yo les preguntaría, ¿lo social es una construcción del cuerpo? ¿Podemos invertir? Sí, estaba pensando, Edu, que hasta lo que no está vivo es cuerpo, ¿no? Digo, uno va a venerar, en unas culturas se hacen fiestas, en otras se llora, pero se llora un cuerpo. Mismo así, 30.000 desaparecidos, donde no hay un cuerpo, hay un cuerpo. Seguimos operando con una definición de cuerpo que es tanto sinónimo de cadáver como de conjunto de organismos vivos. Busquen en el diccionario. Martín, querías decir algo y te interrumpí. No, porque justamente estaba pensando en esto de que el cuerpo es una construcción social, ¿por qué no decir si es lo mismo o no que se construye socialmente? Y justo apareciste con la pregunta, esto de qué significa que es, como que lo determina de alguna manera. Y al decir por ahí que se construye socialmente, no lo estás determinando, pero a la vez involucras esta parte de lo social. Aunque obviamente no lo terminás de definir tampoco, entonces si pensás en definirlo de alguna manera, no sé si suma o sirve esto de decir se construye socialmente. No sé si se entendió. Sí, por lo menos yo creo haberlo entendido.
La pregunta es, ¿el cuerpo es como cosa? ¿Es una esencia? ¿Es una Creo que existencia? hoy, como decía Maxi, hasta una mesa le damos cuerpo. Creo que por ahí el es a partir de que se le da una significación. Pues si uno no vas caminando y mirás algo y no le das una importancia, creo que, no sé, como que, no sé si tampoco sale de la realidad de que no existe más. Pero es a partir que uno va construyendo y dice, esto es esto, o va dándole una significación. Y de ahí creo que te apoyas en ciertos discursos, dependiendo de lo que digas que es o no. Esa es una perspectiva, Agustín, es una perspectiva totalmente válida, que en la relación entre las cosas y las palabras, vamos a decir, entre el objeto y la cultura que lo nombra, elige pararse del lado de la cultura que lo nombra, ¿no? Hay muchas ideas en ese registro de cómo se nombran las cosas, y en todo caso, si le cambiamos el nombre, si cambian las cosas. Esa sería como la pregunta. Todo el movimiento feminista, la oleada de movimiento feminista, que no solo lo quiero decir en términos de igualdad del hombre y la mujer y demás, una de las principales revoluciones que genera, y lo digo totalmente en términos teóricos, no políticos, es cambiarle el nombre, es cambiarle las palabras a las cosas. Es esa la revolución feminista. Después podemos ver que si una sociedad está más o menos a favor del aborto, si aceptamos más o menos en una práctica en el fútbol que haya equipos mixtos o una persona trans puede competir. Digo, todo eso es política. Se puede discutir. Pero lo que creo yo que no se puede discutir, porque digo, está a la vista, es que el síntoma de nuestra época, o sea, ¿cuál es la principal revolución social de nuestra época? La revolución feminista, que excede a la marea verde, que excede a las luchas de... Lo que pone sobre la mesa es cambiemos las palabras a las cosas y cambiamos las cosas. Lo que llamamos comúnmente como lenguaje inclusivo, podemos estar de acuerdo o no, se puede discutir. Lo que es interesante es que lo que quiere es una revolución en términos de si yo puedo cambiar las palabras, cambio las cosas. Y hay un montón de gente que no tiene ningún problema en cambiar las palabras, lo que tiene problema es cambiar las cosas. Hay una situación de privilegio donde es mejor no cambiar las cosas están bastante bien. Entonces no quieren discutir el cambio de palabras porque implicaría cambiar las cosas. Bueno, todo eso, ese giro que acabo de decir, tiene que ver con esto. Para la sociedad moderna, para la cosmovisión moderna, para lo que nosotros somos, lo que nos constituyó como seres humanos modernos, es que las cosas son, y son o como cosas o como palabras. Las nombramos, le damos entidad. El peso que tiene una palabra para nuestra sociedad puede llegar a ser el mismo o más que el de las cosas. Quizás ustedes no los atravesó tanto, pero fue una discusión muy grande, sobre todo en los 90. Lo voy a simplificar, por favor, no piensen que fue tan simple, porque si no es boludeo, pero ¿qué dolía más? ¿La violencia simbólica o la violencia física? Esto en discusiones en las escuelas, ese fue un debate muy fuerte en los 90 y en los inicios de los 2000. Quiero decir, eliminamos los castigos corporales. ¿Puede un insulto, un reto, doler más que una cachetada? Esa era la discusión de la época. Yo creo que eso ya se saldó, ¿no? Y ya uno se da cuenta de que las dos tienen significaciones sociales y políticas, y en todo caso no es cuestión de elegir cuál es el mal menor. Es entender que las palabras y las cosas tienen pesos. Lo material tiene su peso en kilos, si ustedes quieren. Lo simbólico tiene su peso social. Y puede doler tanto una cosa como la otra. ¿Alguien se quedó con algo para decir de esto? De esta cuestión del es. A mí me quedó la pregunta si, cuando recién lo mencionabas de que qué significa que el cuerpo es, lo relaciono con la acción. ¿Está bien?
con las acciones del cuerpo, decís vos, Fiamma. Sí, cuando mencionás que la palabra es, lo relaciono como con el movimiento, no sé si está bien. Bueno, primero, por suerte somos libres de entender lo que querramos. No, yo no lo decía en esa dimensión, no sé si termino de entender bien lo que vos entendiste, pero yo sí, lo que te puedo decir es que ese es no está definido. Ese ser algo, a ver, ¿cómo se instaura el pensamiento moderno? A partir de un debate filosófico de una época, lo pongo como ejemplo, no es que eso fue, pero ¿cuál es la revolución que genera, la revolución en el pensamiento que genera la modernidad, o lo que llamamos la modernidad? Separar el mundo en las cosas que ocupan un lugar en espacios, la red extensa, de las cosas que piensan, que sienten y demás. Y que podemos ser un cuerpo, en términos de físico, ocupamos un lugar en el espacio, esto tiene una materialidad, pero al mismo tiempo podemos pensar, sentir, decir y demás. Es el debate de Descartes que discute con, sobre todo, Baruch Spinoza, la idea de si somos una dualidad o un monismo. No importa, si tuviésemos un seminario más largo, como siempre me hubiese gustado tener, eso lo hubiésemos abordado más en profundidad. Lo que sí es importante es que seamos una cosa que ocupa un lugar en el espacio, o una cosa que piense y que siente, lo que Descartes no puede salirse es que somos. O sea, o somos una red extensa o somos una red covitans, pero somos una red. Red significa sustancia. La pregunta es, ¿podemos no pensar que las cosas sean sustanciales, que haya un cuerpo no sustancial, que ocupe un lugar en el espacio o que piense, pero que no sea? Y en todo caso, la invitación es a pensar, ¿el cuerpo es una esencia? O sea, sin mi cuerpo no puedo vivir. ¿O es una experiencia? Lo que llamo vida es a partir de él. ¿Se entiende la diferencia? O sea, si pongo el punto de partida, la primera es una esencia, o sea, sin mi cuerpo no podría vivir, sigo operando con una idea de cuerpo biológico. Cosa que es cierto, digo. Si me muero no puedo seguir pensando mucho, creo, no lo sé, no soy muy de las teorías de los mundos que vienen, pero intuyo que se termine. O pienso que el cuerpo es una experiencia, y lo que yo llamo vida no es el efecto de haber nacido, sino el efecto de haber vivido. ¿Se entiende? Y eso cambia totalmente la dimensión de lo corporal. Una última pregunta para terminar de formular el insulto que me están preparando a todos ustedes. ¿Qué no es una construcción social? ¿Qué es aquello irrepresentable? ¿Qué es aquello que no podemos? Porque si todo es una construcción social, insisto, ¿qué sentido tiene decir que el cuerpo lo es? Si todo lo es. Lo cierto es que decir que el cuerpo es una construcción social implica 3 negaciones que paso a enumerar. Número 1, decir que el cuerpo es una construcción social implica decir que el cuerpo es algo opuesto a algo dado de antemano. No es que haya algo anterior a nosotros, sino que el cuerpo es aquello que se produce. Es negar que el cuerpo sea una estricta naturaleza, una estricta materialidad, sino que básicamente es decir que algo hacemos con esa naturaleza y con esa materialidad. No sé qué. Ya lo vamos a ver. Es la sociedad la que va a decir que se puede o que no se puede. Pero es algo opuesto a algo dado de antemano. Una segunda negación es decir que el cuerpo no es algo ex nihilo. Ex nihilo es una fórmula para decir que es algo que proviene de la nada, como el Big Bang, ¿no? O sea, como decir, bueno, ¿de dónde proviene el mundo? No, el mundo proviene del Big Bang. Buenísimo. ¿De dónde proviene el Big Bang? Pará, flaco. Dejate de hinchar los huevos y deja de preguntar. Bueno, el cuerpo no es algo ex nihilo, no proviene de la nada, sino que es resultado de procesos sociales. Bien. Estamos. En todo caso, va a haber que analizar qué proceso social.
La tercera negación, el cuerpo no es algo estrictamente permanente, sino que es contingente. Con lo cual, decir que el cuerpo se cayó a pedazos. Porque si es contingente, o sea, depende de las prácticas, no es lo mismo la concepción de cuerpo que pueda tener yo, Agustín, Tiama, Martín, etc. Y entonces volvemos a decir si el cuerpo es una construcción social o son construcciones individuales atravesadas por significaciones sociales. Claro, la frase es mucho más larga, era más compleja, simplifiquemos, en el cuerpo es una construcción social. Pero lo cierto es que algunas estructuras permanecen, hay cosas que permanecen. Digo, no me levanto todos los días y pienso en la sociedad. O sea, aprendí, incorporé, hice cuerpo y en todo caso reproduzco ideas. Por otro lado, no necesito conocerles a ustedes como ustedes no necesitan cuando salen a bailar o cuando se encuentran con algún desconocido, lo que sea, presuponen un montón de cosas que el otro las tiene porque hay estructuras sociales que hemos incorporado para vivir. Sin embargo, son maleables, dice George Vigarello. ¿En el sentido de qué? Y en el sentido que esas construcciones sociales, vamos a decir así, tienen reforma. Entonces, como afirmación nodal, como punto de anclaje, decir que el cuerpo es una construcción social implica naturalizar lo social. Decir que el cuerpo implica seguir manteniendo una idea de que el cuerpo tiene algo que ver con la existencia y no con la experiencia. Y acá me voy a detener un ratito para terminar de hacerles doler la cabeza. Creo, no sé. Hay un muy buen libro de un filósofo actual, Giorgio Agamben, que se llama El uso de los cuerpos. Un libro relativamente reciente, tiene 4 años. En el cual, entre otras cosas, explica que lo que la sociedad moderna, en realidad, lo que Occidente eligió, anterior a la modernidad, lo que Occidente eligió para pensar la vida, el cuerpo, el ser, la esencia, todo eso que llamamos comúnmente de esas maneras y que tiene que ver con, insisto, la vida, el ser, la esencia, aquello que nos permite atravesar esta vida, Occidente eligió priorizar una de las caras de las dos, una de las dos caras de la moneda, bien digo, de lo que significa ser en la Grecia clásica, ¿no? En el concepto que en la Grecia clásica implicaba ser. Esas dos caras implicaban, por un lado, la existencia y por el otro, la experiencia. Decir que sin cuerpo no tenemos vida es como una obviedad. Pero reducir el cuerpo a la vida es un camino sin salida. Digo, ¿de qué vida estamos hablando? Una cosa es la existencia y otra la experiencia. Y los griegos en esto la tenían muy clara, porque nosotros llamamos experiencia, ya lo dije en la primera clase, pero nosotros llamamos la experiencia sobre todo lo que tiene que ver con el acúmulo de situaciones pasadas. O sea, alguien que tiene experiencia es alguien que ya la pasó. En general decimos que los viejos y las viejas tienen experiencia. No, este tiene experiencia, este ya la hizo. Cuando en el sentido original del término, lo lindo, lo rico, lo que vale la pena pensar de la experiencia, es que justamente implica, la experiencia implica la repetición de algo, por eso uno tiene la experiencia, porque ya la pasó, entonces puede aplicar algo porque ya lo hizo, y justamente
su contrario, la pura novedad. Tener una experiencia es también haber vivido algo que nunca uno ha vivido. En general, esto es lo que dice Agamben, Occidente eligió entender a la experiencia como sinónimo de experimentación. La experimentación, el ensayo y el error. O sea, repetición de situaciones y por ende ya aprendí. Lo digo en voz baja, para que no escuchen. Pero 5 años de su formación, ustedes se dedicaron a la experimentación. Hacer. Cuando la experiencia no es solamente la experimentación, sino también es el enfrentarse a la pura novedad. Miren, seguro que se deben haber en algún momento planteado, che, ¿por qué no tengo más prácticas en la carrera? ¿Por qué las prácticas no están en primer año? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que siempre aparecen. Lo cierto es que, diría Charlie, no hay una escuela que les enseñe a vivir. No hay nunca una formación tan cabal que te permita poder aplicar una fórmula a una práctica, porque las prácticas son contingentes y las experiencias no son experimentaciones. No es, si yo lo hice 1000 veces, a la 1001 ya la voy a saber hacer. Es al mismo tiempo enfrentarse a la pura novedad. Eso es lo mágico, lo lindo, lo bello que tiene pensar el cuerpo. No hay dos cuerpos iguales, ni física ni simbólicamente, pero porque no hay dos situaciones iguales que pongan al cuerpo en la misma situación. Y entonces pueden planificar la mejor clase del mundo y que les salga mal, o la mejor clase que le hicieron con un grupo, después lo hacen con otro y les sale mal. Y eso no es porque estuvieran poco iluminados o porque los pibes sean unos rebeldes o por lo que es puesto. Es porque no existen dos experiencias iguales. El problema es que operamos en un mundo en el cual piensa que sí. Piensa que estos 5 años los prepararon para algo. Perdonen la poca delicadeza que tiene este sujeto en su último año de formación de decirles que la sociedad pretendió que ustedes lo formen para algo. ¿Para qué? Para que mañana cambie el currículum, para que mañana cambien las prácticas, para que se enfrenten a algo que no les prepararon, para que venga una pandemia y tengan que hacer clases por Zoom. He visto muchos de los que me señalan a mí con el dedo, vos te falta patio, cosa que me han dicho millones de veces, no saber qué hacer en un Zoom. Porque, y sí, se puede tener mucho patio, pero una cosa es tener la existencia en un patio, haber atravesado, y otra cosa es la experiencia. Una cosa es la experimentación y otra cosa es la experiencia. Yo lo que les invito, les invito, es a que piensen el cuerpo en ese lugar, atravesado por experimentaciones que van a hacerles repetir algo, porque en última instancia, educar a un cuerpo implica repetir, realizar de distintas maneras, pero si alguien quiere que el otro incorpore un saber, tiene que repetir, a sabiendas de que no hay dos situaciones iguales, no hay dos sujetos iguales, no se puede. Porque si no, ¿qué? Si no, acabamos naturalizando lo social. Acabamos pensando que los cuerpos de los niños de 5 años son lo mismo. ¿O acaso ustedes no planificaron clases para niños y niñas de 5 años sin nunca haber conocido uno de esos niños y niñas de 5 años? ¿O acaso no les hicieron hacer alguna situación jugada en básquet como si fuesen alumnos de primaria? ¿Y qué no es eso sino una naturalización de lo social? Y lo social no puede ser universal porque el cuerpo no puede ser universal. Cualquier sentido universalizante del cuerpo es la fachización de ese cuerpo. Es una interpretación política que homogeniza los cuerpos.
abracemos la diversidad. Y entonces ¿qué? Y entonces decir que el cuerpo es una construcción social habla más, pero mucho más de nosotros, de quien está haciendo la enunciación, que de ese cuerpo que estamos enunciando. Habla de lo que Bourdieu llama el sujeto objetivante. No habla del objeto cuerpo, habla del sujeto objetivante. Cuando ustedes dicen esto es una construcción social, primero es porque supieron incorporar una serie de dimensiones sociales de que eso que está ahí es un cuerpo y que eso que está ahí es una sociedad que lo condiciona. ¿Cuántas cosas hay que no señalamos? Por algo solo hablamos en Argentina de género, o solo no, quiero decir, hablamos más de género que de raza, por ejemplo. Mientras que en otros contextos la discusión es mucho más sobre las razas. Tiene que ver con construcciones sociales, tiene que ver con construcciones políticas, no hay ninguna duda. También tiene que ver con una naturalización. En Argentina no hay racismo. Acá no hay problemas porque somos una sociedad de puertas y puertos abiertos. Lo cierto es que decir que el cuerpo es una construcción social implica mi construcción, no la del cuerpo. Habla, insisto, de ese sujeto objetivante y no de lo que estamos objetivando, que es en todo caso un cuerpo o una práctica corporal. ¿Hasta acá cómo estamos? Bien, profe, ¿sabés que justo ayer estaba hablando de esto? Porque en realidad siempre se pone a gritar cuando quiero decir algo. Pará, Pipo. Justo estaba, lo digo rápido, justo estaba hablando de esto porque estábamos haciendo una crítica constructiva a una de las cátedras de los ejes, no voy a decir a cuál, porque ya lo dije varias veces, me quiero que no lo diga en voz alta, con mi pareja, que nosotros cursábamos juntos en ese momento, él dejó la carrera, yo retomé, de entender a todos los estudiantes como universales y que parten como del mismo lugar para poder dar un eje. Y creo que eso es una interpelación. ¿Sí, te estoy hablando? Bueno, creo que se entendió lo que quise decir. Así con ese eje en particular y varios de la carrera. Dale bola a Eva ahí, pobre. A ver, más allá, digo, porque muchas veces, digo, no es para que lo hagan, pero uno puede pensar en nombres, en cátedras, en situaciones, en su formación, pero quiero decir, nada de eso sale a cierta legitimación de la sociedad de que, en última instancia, los niños de 5 y niñas de 5 años pueden ser diferentes, pero tienen que ser iguales, algo tiene que haber en común. Educar un cuerpo, ya lo dije esto, pero vale la pena repensar. ¿Educar un cuerpo implica necesariamente objetivarlo? ¿Podemos transmitir un saber que sea realmente subjetivo? O como estoy haciendo acá, que la verdad, si estoy hablando, veo 3, 4 caras moviéndose, el resto no sé si está, otros lo van a ver esto grabado. Suerte que en el Zoom no hay velocidad 1.5 de X o 2 puntos, porque si no me hacen la del WhatsApp. Y capaz que ahí no me enteré, de que siempre hay esa cosa que no nos enteramos. Pero lo que voy es, yo termino cada clase diciendo que enseñé algo. Y no puedo terminar de saber hasta dónde ustedes aprendieron. Transmitir un saber es siempre una objetivación. El problema ahí es qué es lo que se objetiva. Si el saber o el sujeto. Si en todo caso
me importa que ustedes aprendan o no, y en todo caso tengo que ver con una subjetividad de ustedes de poder aprender o no, y esta es quizás lo máximo que puedo decirles para su ejercicio docente el día de mañana. Van a tener que buscar estrategias para tratar de transmitir una vez las cosas, a sabiendas que las van a tener que transmitir miles de veces, de distintas maneras, ir buscando. Teniendo experimentaciones, ¿no? Yo antes hablé de que la modernidad eligió las experimentaciones. Por supuesto, ensayen y equivóquense. O sea, tampoco lo contrario, ¿no? Pretender que no es necesario ensayar y equivocarse para encontrar un camino. Pero sepan que nunca hay dos experiencias iguales. Que experiencia no es sinónimo de experimentación. Para ello el mecanismo, creo yo, más importante, porque ¿qué es lo que tiene que hacer la educación física? Yo qué sé qué tiene que hacer. Yo diría, ¿qué es lo que a mí me gustaría, cuál sea el sentido político de la educación física? Primero, que valga la pena enseñar el golpe de manos altas en vóley, porque vale la pena para nuestra sociedad, sí. Pero además, porque a partir de pensar movimientos del cuerpo, podemos romper con ciertas estructuras incorporadas, hechas cuerpo de la sociedad. Esto que está en pantalla, desnaturalizar las prácticas corporales. Entender que existe el golpe de manos altas en el vóley, pero que también existe una sociedad que dependiendo del lugar donde naciste, o tu anatomía, sobre todo genital, te condiciona para el resto de tu vida. Si ese no es una de las tareas de la educación física, me parece que perdemos el ámbito político. Dejamos en todo caso que el cuerpo sea una construcción social como conclusión y no como punto de partida. Si es como conclusión, vamos a llegar a eso. El cuerpo es una construcción social, listo, estamos todos de acuerdo, aprobados, 8, 8, 9, 7 y listo. Ahora, si lo entendemos como punto de partida, lo que vamos a hacer es ¿qué? Tratar de entender tantas construcciones como sujetos y políticas hay. Para ello, siempre Marx nos ayuda a pensar. Marx decía que lo que llamamos naturalización es el olvido de la historia, es el olvido de la génesis de por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, la tarea tiene que ser recordar ese olvido. Tratar de comprender. Lo dijo Dora Barrancos, no sé si lo escucharon en el Congreso, en términos de género. Dejemos de pensar que el patriarcado es natural, pero no es natural porque haya que romper ciertas cadenas que tenemos. Porque en algún momento no lo fue, porque se puede datar relativamente con precisión en qué momento el patriarcado se construye. Y si uno puede interpretar eso, puede recordar el olvido de esa historia, puede construir otras historias, otras maneras de mover. La tarea, en última instancia, es interpretar esa biologización del cuerpo, esa anatomización del cuerpo, pero sobre todo la universalización de lo social. De pensar que si yo digo que esto es una construcción social, nos corresponde a todos. Porque el género es una construcción social, sí, ninguna duda. Pero ¿cuáles géneros? ¿Para qué sociedad? Lo que yo incorporé como género, pongo el género porque es lo que venimos discutiendo, pero piénsenlo para todos los órdenes sociales de la vida, es un punto de vista. Es el sujeto objetivante que va a pensar, bueno, mira, género es esto. Pero otros van a tener otras experiencias del género, de la clase social, de la edad, de la raza. ¿Cómo estamos por acá? Ahí Andrea agrega algo que me parece importante. Esa idea de revisar la universalización de los sujetos. Yo diría los sujetos. Esa es una discusión que tengo. No es de machirulo, es que lo mejor que le puede pasar al feminismo es no transformarse en sujeta. De dónde viene el concepto de sujeta, ¿no? Pero bueno, no importa, es discusión aparte. ¿Cómo estamos hasta acá?
Bien, está bueno, profe, mi compañero de truco, 3-1 hablando de cuerpo sin repetirse, ¿no? Y hablando de cosas interesantes, no es fácil, ¿eh? Nosotros que tenemos que hacer un simple trabajo nos cuesta un poco. Muy bueno. ¿Sabés que me acordé de Chian, una profe de Teoría 2, año 2003, capaz que vos cursabas conmigo, y que él hablaba de la realidad y lo real, y decía, por ejemplo, que lo real es que Gardel está muerto y la realidad es que cada día canta mejor. Los desaparecidos, lo real es que hay 30.000 desaparecidos, la realidad es que están cada vez más vivos, ¿no? Porque cada vez aparece un nieto, porque todo se lo recuerda, etc. Digo, hay varias realidades, ¿no? Como hay cultura también. Sí. Sí. ¿Cuántas veces? Me quedé pensando en el ejemplo de cuántas veces puede morir una persona, ¿no? ¿Cuántas significaciones sociales tenemos de la vida? Lo digo como nota al pie, pero vale la pena en esta reflexión. Así como pensamos el concepto de cuerpo, vale la pena pensar el concepto de vida. ¿De qué llamamos vida? Esto lo digo casi en un sentido de charla de café o de sábado 1 de la mañana cerveza por medio. Digo, ¿a qué llamamos vivir? Es para pensarlo todo el tiempo. ¿Y a qué llamamos cuerpo? Para mí en general tiene una connotación muy importante, pero digo, ¿qué es esto de la vida? ¿Por qué reducimos la vida a la vida biológica? Por eso es tan importante esa idea de cuerpo biopolítico que antes señalaba. Empezamos a cerrar este seminario con algunas consideraciones metodológicas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo hago para interpelar? ¿Cómo hago para no naturalizar? Primero, 4 puntos. Lo primero es no esencializar el objeto. O sea, no pensar que el cuerpo es como una cosa abstracta. Quiero decir, el cuerpo puede no ser. Si uno interpreta que lo del cuerpo es lo que pasa en la sociedad, si el cuerpo es una construcción social, y yo les diría que capaz que un pedo, la menstruación, las hemorroides, una diarrea, no sé si son cuerpos. Son cosas que se callan. La enfermedad, el cáncer. Durante mucho tiempo las disidencias sexuales. Todavía hay muchos silencios al respecto. Pero quiero decir, si uno se basa en lo que el cuerpo es, diría, bueno, todo eso no es cuerpo, porque no aparece. Gente, la muerte no aparece como contenido curricular. Diría el Piti, ya lo mencioné antes a Charlie, ahora voy con el Piti. Algo que estamos pagando un cuota. La muerte no es tema para pensar. ¿Se la vamos a dejar solo a la religión enseñarnos cosas sobre la muerte? Cosa que me parece bárbaro. Cada quien tiene su creencia, pero ¿cómo la muerte no es? Y bueno, porque la muerte es lo contrario de la vida y se presupone que si todos estamos en la escuela es porque tenemos vida. Pensemos qué vida es la que tenemos, qué es vivir. Si vida y vivir es lo mismo. Si tener un cuerpo es lo mismo que ser un cuerpo. Esto se está por cortar, pero volvemos. A mí me gusta una frase de Maurice Merleau-Ponty, ese de los deditos, ¿se acuerdan? Que les hacía hacer. Que el cuerpo es algo más que un objeto, pero algo menos que un sujeto para las sociedades. Esa idea es muy interesante. El cuerpo como ese nudo de relaciones entre el mundo y lo individual, dice Merleau-Ponty. O como dice Rancière, es un entre, es un in-between, es un estar siendo entre la objetividad y la subjetividad. Por eso es un objeto inasible, no se puede agarrar. No se puede terminar de definir qué es un cuerpo. En todo caso, ¿para quién? ¿Para qué?